La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de reforma laboral. La iniciativa continuará discutiéndose en la próxima legislatura. El texto aprobado incluye cambios en el reconocimiento de horas extras y la reducción de la jornada laboral. Voto sí. La reforma laboral fue aprobada casi en su totalidad en la Comisión Séptima de la Cámara, salvo el bloque de artículos relacionados con las huelgas y los derechos colectivos. La reforma hace varias modificaciones al sistema productivo del país, dando prioridad a los contratos de término indefinido, así como cambios en las jornadas de trabajo. Hemos reconocido también la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras al colocar al centro lo que es el contrato a término indefinido. Se ha acotado los trabajos a término fijo y desde luego hemos logrado también un artículo nuevo para proteger mucho más a las pequeñas y medianas empresas. La representante ponente explica cuáles son los cambios más relevantes para el día a día de los trabajadores. Actualmente se paga la jornada nocturna desde las 9 de la noche, se empezaría a pagar desde las 7 de la noche cuando entre en vigencia la reforma laboral. Eso quiere decir que a partir de las 7 de la noche, por cada hora que usted trabaje, le van a pagar el 35% adicional sobre la hora, lo que cuesta la hora de su trabajo. La reforma establece que la jornada de trabajo es de 8 horas y solo se podrán agregar 2 horas extras que tienen que ser remuneradas. Usted solo puede trabajar legalmente 8 horas. Si trabaja más de las 8 horas, esas son horas extra. Los días que se trabajan en horario dominical tendrán mayor remuneración. Si usted trabaja ese día de descanso, le pagan su día común y corriente, pero además le pagan un recargo del 100%, es decir, le van a pagar cada hora que usted trabaje el doble. Sobre los despidos injustificados, la reforma también dispone. La indemnización por despido injustificado se encarece, va a depender el tipo de contratación que sea, si es a término fijo o si es a término indefinido. La reforma será analizada en segundo debate la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, les respondió hoy a los alcaldes de las ciudades capitales y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que los bombardeos contra grupos armados ilegales no están prohibidos. Dice el ministro de Defensa que los bombardeos representan una herramienta estratégica en la lucha contra los grupos armados ilegales. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que le hemos dicho siempre a las fuerzas militares, con la mayor inteligencia, determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear. Llama la atención, eso sí, el ministro Iván Velásquez, en que los grupos armados ilegales reclutan niños para usarlos como escudos y evitar los bombardeos. Organizaciones como el Estado Mayor Central recluta menores, vincula, porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores. Pero eso es un dilema al que nos enfrentamos. Para el ministro de Defensa, lo importante es preservar la vida de los menores, pero sin renunciar a los bombardeos cuando sean pertinentes. El director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, negó hoy en el Senado de la República que el gobierno de Gustavo Petro haga interceptaciones ilegales o que persiga a los líderes políticos de la oposición. El debate sobre las supuestas chuzadas realizadas por el gobierno Petro fue adelantado por el senador de Cambio Radical, David Luna. Sí, es cierto los comentarios de que se interceptan sí o no a los miembros de la oposición. Eso es lo que quiero hacer, saberlo. Básicamente, eso era lo que se hacía. Entonces yo no le puedo hoy contestar, senador Luna, que no, rotundamente. No lo hacemos nosotros, pero en el pasado sí se hizo. La senadora Cabal dijo que tenía reservas por el pasado guerrillero de Carlos Ramón González. Yo no creo que en ningún país del mundo hoy el director de la inteligencia hubiera sido miembro del Comando Superior del grupo terrorista M-19. O sea, una novela de terror. A nuestros líderes políticos se les asesinó con inteligencia hecha desde los organismos del Estado. Y el director de inteligencia dijo que cuando era secretario de presidencia, el presidente de la Corte Suprema le manifestó que tenía temor de haber sido chuzado. Dijo que investigaron y no encontraron nada. En 3 ocasiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia me dijo: doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos. Doctor González, le agradezco haber venido al debate.
Le agradezco haber dado respuesta a las preguntas que le hice. Claramente no creo en ellas. El debate terminó en confrontación entre Centro Democrático y partidos de izquierda. El presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. En medio de la ceremonia, el jefe del Estado se refirió a la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz y advirtió que los cambios se pueden llevar a cabo por decreto y sin necesidad de acudir a una asamblea constituyente. El presidente Petro resaltó la importancia de mantener la independencia en los órganos de control e instó al Contralor General en velar por los recursos públicos. El presidente Petro abrió la posibilidad de cumplir los acuerdos de paz a través de un decreto. El acuerdo de paz, el centro de esa discusión dice, como declaración unilateral de Estado, para cumplir sus objetivos, las altas partes contratantes harán un acuerdo nacional para que cambie las normas cuando se oponga. Esto no significa Asamblea Nacional Constituyente, en el discurso maniqueo de la prensa. Esto significa cambiar las normas, si es necesario. Y el cambio de las normas tiene diversas instancias. A veces es un decreto gubernamental. El presidente también hizo un llamado al Contralor para cuidar el dinero de los colombianos. Los dineros de la salud, que son dineros públicos, se están fugando por las alcantarillas. Un robo billonario, una fuga billonaria. U otros aspectos, no los voy a mencionar aquí. El jefe de Estado también reiteró la importancia para que la Contraloría y la Procuraduría acaten la normativa internacional. La Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.000 millones de pesos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a otros funcionarios de esa cartera por los pagos dobles de nómina a funcionarios públicos. El proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.624 millones que abre la Contraloría General cobija al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al viceministro Diego Guevara y otros 5 funcionarios de esa cartera. Esto por los pagos de nómina dobles y triples que equivocadamente se realizaron el 24 de noviembre del año pasado a través del Ministerio de Hacienda a más de 180.000 funcionarios públicos de todo el país. La Contraloría señaló que hasta el momento han devuelto 663.700 millones de pesos, quedando un saldo de más de 1.624 millones por recuperar. Según la Contraloría, el Ministerio de Hacienda ha dicho que una parte de ese saldo pendiente es difícil de cobro, porque varios funcionarios a quienes se les pagó se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados. La economía colombiana reportó un inesperado crecimiento de 5,5% en abril. Las actividades primarias, que corresponden a ganadería, agricultura, pesca y explotación de minas y canteras, impulsaron el resultado. La economía colombiana pasó de menos 1.05% en abril de 2023 a un crecimiento del 5.5% en el mismo periodo de este año. Según el informe del DANE, las actividades primarias que comprenden agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras pasaron de una cifra negativa de 2.70% a una cifra positiva en el mes de abril de este año de 10.24%, jalonando el aumento del mes. Las actividades secundarias en las que están el comercio, las manufacturas y la construcción crecieron 2.85% luego de 13 meses consecutivos en cifras negativas. Las actividades terciarias también reportaron números positivos de 5.09% en el cuarto mes del año. En la medición realizada por el DANE revelan que entre enero y abril de 2024 la economía creció 1.87%. El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, advirtió que Colombia podría entrar en una cesación de pagos si el Congreso no aprueba el proyecto que amplía el cupo de endeudamiento de la nación. De esta manera, el funcionario hizo un llamado al Congreso para que se ponga en consideración y apruebe el proyecto de ley que amplía el cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares. A pocos días del cierre de esta legislatura, el director de Crédito Público advirtió que de no aprobarse esta iniciativa, el país se enfrentaría a serias dificultades financieras. Este escenario llevaría a un riesgo de incumplimiento en el pago de la deuda externa. Con una posibilidad, ojalá que no se materialice, de default y pues no pagarle a un acreedor dispara cláusulas para todos los demás, generando graves consecuencias para la República.
Parte de la preocupación es la pérdida de la capacidad de pago por parte de Colombia y perder la confianza con los inversionistas y los mercados financieros, tanto local como internacional. Podría rayar en el incumplimiento de pagos de la deuda externa y eso es el acabose, eso es no estar al borde del precipicio sino caer al precipicio. Cabe anotar que el país requiere de recursos del exterior para la financiación de su presupuesto anual. No contar con estos créditos del exterior sería grave para la economía nacional. Abocado a no poder contar con ingresos provenientes del crédito externo que son necesarios para seguir cumpliendo a cabalidad el servicio de la deuda externa. Para la ampliación del proyecto falta la discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Y la Federación Colombiana de Educadores anunció nuevas marchas en Bogotá para mañana. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que habrá fuertes sanciones para quienes bloqueen el sistema de transporte público en medio de las protestas o para quienes agredan a otros ciudadanos. Este miércoles FECODE volvió a convocar marchas en la capital del país. Desde las 9 de la mañana se congregarán en el Planetario Distrital, la Secretaría Distrital de Salud, la sede sur de la ADE y el Centro de Memoria. No han agendado el debate de ley estatutaria, vamos a ver si mañana lo agendan, estaremos aquí y esperaremos a la agenda de mañana en la noche. El alcalde de Bogotá anunció que se tomarán las medidas que les permita la ley en contra de quienes bloqueen el sistema de transporte masivo o atenten contra otros ciudadanos, como ocurrió en recientes manifestaciones en la ciudad. Aquellos que agredan a un ciudadano, a un vehículo, a un gestor, como ocurrió ayer a una gestora de convivencia en una de las manifestaciones, nosotros sí le pedimos a las autoridades y vamos a transmitir todos los elementos que tengamos para que esos casos sean judicializados. Los maestros que llegaron desde diferentes puntos del país estarán manifestándose en la Plaza de Bolívar y en las calles capitalinas hasta este jueves. El ex canciller Álvaro Leiva reafirmó que obró bien en frente al contrato para la adjudicación de la fabricación de los pasaportes. Habló por primera vez en un juicio disciplinario. En medio del juicio disciplinario por el contrato de los pasaportes, el ex canciller Álvaro Leiva entregó su versión a la Procuraduría. Dijo que actuó de buena fe cuando decretó desierto el proceso de licitación de los pasaportes a la empresa Thomas Grecan Sons. Garantizando los derechos fundamentales de mucha gente que no pudo participar, el derecho a la igualdad, el derecho a la misma oportunidad. El ex canciller insistió en que la licitación de los pasaportes estaba a la medida de esa empresa. Había una licitación que llaman sastre, la doctrina jurídica le llama sastre, pero sí los derechos no nacen y desaparecen en cabeza de una sola empresa. El próximo 11 de julio serán las conclusiones en este proceso disciplinario y luego la Procuraduría dará su veredicto. Se absuelve o sanciona al ex canciller Álvaro Leiva. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió al presidente Gustavo Petro como ex guerrillero marxista. El presidente Gustavo Petro nuevamente es criticado por uno de sus homólogos de Latinoamérica. Esta vez fue el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quien en una entrevista para el medio The New Yorker arremetió contra Petro. Describió al presidente de Colombia, el exguerrillero marxista Petro, como un snob izquierdista y agregó que tenía la costumbre de dar conferencias en lugar de entablar conversaciones. Es inteligente, pero no logra hacer nada. Noboa no solo dio su opinión de Petro, también del presidente de Argentina, Javier Milei, del que dijo que no ha logrado nada desde que asumió la presidencia y que le parece muy engreído. Además, manifestó que sus colegas de coalición de extrema izquierda han paralizado al gobierno. Sin embargo, el mandatario aseguró que con el que más se siente identificado es el presidente de izquierda de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los gremios económicos se declararon sorprendidos con los resultados del crecimiento de la economía reportados por el DANE. Consideran que el comportamiento es esperanzador, pero piden al DANE precisar el desempeño de cada actividad. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, le hizo un llamado al DANE para que se especifique a qué tipo de actividades corresponde el crecimiento reportado con corte a abril. El DANE debería desagregar la cifra para poder determinar cuánto correspondió al sector agropecuario y cuánto correspondió a la explotación de minas y canteras. Pero por el sondeo que hacemos con nuestros productores, hay sectores que tienen un comportamiento positivo, como es el caso de la producción de huevo, como es el caso de la producción de cerdo, como es el caso de la recuperación productiva que tuvo el banano. A su turno, el presidente de FENALCO se declaró sorprendido por los resultados. De todas maneras son cifras que sorprenden
por el cambio tan brusco que se da en la economía y por lo que desde el punto de vista de muchos empresarios, el comportamiento de abril fue bastante difícil, como fue para el caso del comercio. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, considera esperanzadora la cifra. Tenemos en este momento el inmenso reto de poder activar, repito, la construcción, el agro, la industria y el comercio. Yo diría que ahí tenemos, digamos, los más grandes retos de nuestra economía. Para los gremios económicos todavía falta un trecho importante en el propósito de lograr que la economía crezca a ritmos de 3 o 4% anual. Colombia obtuvo el peor desempeño entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en las pruebas PISA para estudiantes. Según las pruebas realizadas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a Colombia no le va nada bien en la capacidad para participar en la generación, evaluación y mejora de las ideas en una definición de pensamiento crítico. El informe indica que Colombia ocupó el puesto número 28 entre los 64 países que participaron en la medición, con 26 puntos, lo que presentó 7 puntos por debajo del promedio de la OCDE y es el registro más bajo dentro de las economías que pertenecen a este club de las buenas prácticas. La medición se hizo dentro de las pruebas PISA o Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos que miden la calidad de la educación. La OCDE explicó que en matemáticas, que es una de las ramas que se estudian dentro del pensamiento creativo, Colombia alcanzó 3 puntos, pero que en lectura sacó 0. Migración Colombia anunció un proyecto para regularizar a más de 270.000 migrantes venezolanos que se encuentran en condición irregular en el país. En una declaración conjunta desde la Cancillería se anunció que se busca beneficiar especialmente a los tutores de los migrantes venezolanos que están en condición irregular. Este es un instrumento que nos va a permitir regularizar a representantes legales o custodios de más de 270.000 niños y niñas y adolescentes venezolanos. Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que se trata lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos. Asimismo, se espera que este proyecto se extienda a migrantes en Colombia provenientes de otras nacionalidades. El director de la Administradora de Recursos para la Salud, la ADRES, Félix León, reveló las razones por las cuales están aumentando las deudas con las clínicas y hospitales. Sobre la deuda de 16.8 billones de pesos del sistema con las clínicas y hospitales del país, el director de la ADRES aseguró que los recursos se estarían concentrando en la integración vertical, lo que complica el flujo de dineros en el sector. Eso se vuelve un monopolio real y eso le está haciendo mucho daño al sistema. Entonces yo no sé si el origen de que reciban menos recursos muchas IPS sea que reciben más recursos las EPS integradas verticalmente. Afirmó que con el giro directo que empezó a implementarse en el primer semestre se reducirán las deudas y habrá liquidez en esas instituciones. Que todas las IPS de la red estén incluidas en el giro directo y no unas sí, otras no en el mes respectivo. Solo en el mes de mayo se entregaron 4.6 billones de pesos bajo la metodología de giro directo. Colombia está mejorando en el ranking de competitividad y está volviendo a niveles de antes de la pandemia. Así lo reveló un informe del Consejo Privado de Competitividad. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca encabezan el ranking del índice departamental de competitividad. El cuarto lugar es para el Atlántico. Los últimos lugares lo ocupan Chocó, Amazonas, Guainía, Vaupés y Bichada. El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario destacan que en las regiones se están recuperando los niveles de antes de la pandemia. Por fin, en esta lectura del índice de 2024 nos encontramos con números que ya nos muestran una franca recuperación que lo que teníamos prepandemia. Yo llegué al Consejo Privado de Competitividad en 2021, así que llevo trayendo malas noticias durante los últimos años, porque evidentemente en los departamentos se vieron los golpes que sufrimos todos con respecto al COVID. Esta es la primera vez que encontramos que los puntajes se encuentran por encima de lo que teníamos en 2019, entonces nos parece realmente una buena noticia en esos términos. Destaca el informe una disminución
de la brecha entre departamentos. Tal vez lo más rescatable es ver los departamentos como Caquetá, Putumayo y Vichada, que han mejorado y han cerrado en alguna manera las brechas que presentaban en el pasado. En la presentación en Barranquilla del Índice Departamental de Competitividad, se resaltó también que 32 de los 33 territorios evaluados presentaron un incremento en su puntuación general frente a los resultados observados en la medición de 2019. Una fuerte granizada se presentó en el municipio de Funza, en Cundinamarca. 30 viviendas, 5 parqueaderos, 2 colegios, un jardín infantil, la inspección de policía, la biblioteca municipal y la estación de bomberos resultaron afectadas por el peso de la columna de hielo que quedó en los techos de dichas edificaciones. Las calles del vecino municipio de Bogotá quedaron cubiertas con una gruesa capa de granizo. Por su parte, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que la economía colombiana inició un periodo de reactivación. El gobierno celebró los datos del índice de seguimiento de la economía revelado por el DANE, que mostró un crecimiento de 5,52% en el mes de abril. Para el Ministerio de Hacienda, este puede ser el inicio de la recuperación de la economía colombiana y alejar el fantasma de una recesión. Muestra una mayor confianza en algunos sectores como la agricultura, como la minería, con unos mensajes de tranquilidad y solidez. El funcionario explicó que las cifras ratifican las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, donde se estima un crecimiento de 1,7%, el cual se ajustó al alza. Se espera una mejora en el consumo y una mejor actividad de la economía en el segundo semestre del año. Fortalece un poco el pronóstico que estamos esperando para el final de año de 1,7, que es el que quedó consignado en el marco fiscal de mediano plazo. El pronunciamiento fue hecho durante el lanzamiento del libro sobre bajas emisiones de carbono, convocado por la Agencia Francesa de Desarrollo. En Cali, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que no es viable la implementación de bombardeos tras advertir que pueden afectar a la población civil. Después que el alcalde Alejandro Eder en Azocapitales solicitó al gobierno nacional retomar acciones contundentes contra los grupos alzados en armas que han adelantado una ola de ataques terroristas en el suroccidente del país y retome acciones como bombardeos a estas estructuras, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, indicó que los bombardeos solo dejan desplazamiento y confinamiento a las comunidades. No, yo creo que la época de los bombardeos la hemos vivido, eso no es nuevo en este país. ¿Y qué le ha dejado a las comunidades el bombardeo? Violencia, ¿sí? Desplazamiento forzado, confinamiento. Por su parte, la gobernadora del Valle señaló que ya los grupos alzados en armas realizan estas prácticas y hay que contrarrestarlos para proteger los derechos humanos de la población civil. Ya los de las disidencias de las FARC están haciendo bombardeos con unos drones y ahí no miran qué es lo que está pasando ni quiénes son. Entonces yo creo que ahí los derechos humanos deberían de ser para todos. Porque aquí en los derechos humanos lo que tratan es proteger la sociedad civil. Estas declaraciones se dieron en el marco del subcomité de convergencia de la COP16 que se realizó hoy en el Oriente de Cali. Y la Corte Suprema de Justicia llamó la atención de los fiscales. Les dijo que no pueden retractarse sin justificación de los preacuerdos que pactan con los sindicatos. La Corte Suprema de Justicia hizo un duro llamado a los fiscales al recordarles que no pueden retractarse sin justificación de los preacuerdos que se pactan con los sindicatos. Incluso le dijo a la fiscal Luz Adriana Camargo que debe capacitar a todos sus fiscales sobre la importancia de cumplir la palabra cuando se firman ese tipo de acuerdos para proteger la lealtad procesal y la confianza en la institución. Este llamado se hizo a componencia del magistrado Hugo Quintero al estudiar el caso de un general que había firmado un preacuerdo con la Fiscalía y aunque él venía cumpliendo con lo pactado, la Fiscalía en vez de presentar el preacuerdo a un juez decidió acusarlo sin justificación. Este llamado se conoce cuando la Fiscalía está a punto de firmar preacuerdos en hechos de connotación nacional, como el caso de corrupción de la Unidad del Riesgo. Las empresas de transporte especial que prestan servicios a la CPS alertaron sobre millonarias deudas en mora que tienen las entidades de salud intervenidas por el gobierno. El presidente de la Asociación de Transporte Especial Acoltes advirtió que la crisis de la CPS está provocando un efecto colateral en estas empresas que transportan pacientes para distintos procedimientos y tratamientos, y es que se ha acumulado también con ellos una millonaria deuda.
Las deudas que tienen las EPS con las empresas está por encima de los 80.000 millones de pesos. La angustia de estos empresarios de bien es que si las EPS siguen cerrando, si las EPS siguen entregando su operación, no hay quien nos responda. El gremio del transporte especial pide al gobierno que se efectúe giro directo de recursos a estas empresas que le han venido prestando servicios a los usuarios de las EPS. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, respondió hoy a los cuestionamientos de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en la compra de tierras para la reforma agraria. El funcionario precisó las cifras y anunció correctivos. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, le salió al paso al informe de la Procuraduría, según el cual se han venido detectando irregularidades en la compra de tierras para la reforma agraria por un monto de 136.000 millones de pesos. Las irregularidades detectadas al interior de la ANT, según Harman, son de 90.000 millones y se han suspendido pagos por 60.000 millones de pesos para evitar un detrimento patrimonial. Hemos retenido esos pagos hasta que no se esclarezcan las condiciones por las cuales se adquirieron, pero estamos hablando de un asunto en el que el universo de hallazgos suma 90.000 millones de pesos en un recurso que suma 1.5 billones de pesos. Esto le responde el director de la Agencia Nacional de Tierras a quienes han advertido sobre la gravedad de los hechos ocurridos alrededor de la compra de tierras para la reforma rural. Esto no es la Unidad Nacional de Riesgo, hemos actuado a cabalidad con 22 denuncias, con el depuramiento de equipos administrativos cuestionados también. La Agencia Nacional de Tierras, tras detectar las anomalías en la compra de predios rurales, ha interpuesto 22 denuncias penales ante la Fiscalía y ha apartado de sus cargos a al menos 10 funcionarios. En China, los carros voladores ya no parecen algo de un futuro lejano. Continúan las pruebas de los primeros medios de transporte que podrían cambiar en un futuro muy cercano la manera en que viajamos. XPeng Aero ST, filial del fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng, voló su último vehículo experimental con drones durante un breve vuelo de prueba para demostrar cómo podría ser pronto el futuro del transporte en el país. Según AirST, en los vuelos de prueba no participan pasajeros sentados en el automóvil, que pesa 680 kilogramos, con una carga útil de 160 kilogramos. El modelo está destinado a viajes cortos dentro de una zona urbana y tiene credenciales ecológicas. La compañía afirma que el modelo no emite dióxido de carbono durante el vuelo. Aseguran que una persona puede aprender a operarlo después de aproximadamente una hora de entrenamiento y que ahora este año podría estar listo para la venta. Con el inicio de la reactivación económica, las empresas que se encuentran en reorganización han mejorado su desempeño. Así lo demuestran las cifras de la Superintendencia de Sociedades. La gran mayoría de empresas que están en reorganización han logrado recuperarse. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que en la medida en que la economía da señales de recuperación, más empresas se salvan. En proceso de recuperación hay un total de 2.751 compañías en esa superintendencia, de un total de 4.614 que se sometieron al proceso de insolvencia. Y la evidencia nos demuestra que la gran mayoría de las empresas que llegan acá, aproximadamente el 70% y más, están en condición de salvamento. ¿Cuál es la clave para evitar la liquidación de una empresa? Bueno, la primera, y es un mensaje que también le enviamos a los empresarios, es que sus juntas directivas y sus directivos se capaciten y sepan el papel fundamental que tienen al interior de las organizaciones. Según el Supersociedades, los empleos en juego en los procesos de insolvencia suman más de 81.000 y se han protegido o se ha evitado la pérdida de 26.000. Las autoridades capturaron al escolta de la Unidad Nacional de Protección, señalado presuntamente de haber raptado a una menor de edad para entregarla a un grupo ilegal armado. La Policía Nacional confirmó la captura en el Valle del Cauca de una escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP por una presunta implicación en el reclutamiento de una menor de tan solo 17 años, oriunda del departamento del Cauca.
En el momento del operativo de la Policía de Tránsito y Transporte, el sujeto manifestó ser parte del esquema de seguridad de Sandra Milena Morales, integrante del Partido Comunes y esposa de Pablo Catatumbo. El hecho se presentó justamente en un puesto de control en la vía Buga-Tuluá, a la altura del peaje Betania. En el puesto de control, la menor de edad bajó de la camioneta, afirmando que estaba siendo llevada contra su voluntad para ser reclutada por un grupo al margen de la ley. Las autoridades investigan si la menor de edad que fue raptada también fue abusada presuntamente. Bienestar Familiar restableció los derechos de la menor. La alcaldía de Bogotá entregó un nuevo puente vehicular en el sur de la ciudad, que es uno de los hitos más importantes de las obras de la primera línea del metro para la capital. El puente norte de la intersección de la avenida 1 de Mayo con 68 ya está listo y empezará a soportar todo el tráfico vehicular a partir de este viernes. Esta es la primera parte de lo que se ha venido llamando el Pulpo, que es una de las obras importantes del metro, que conectará obviamente y permitirá la conexión además del sistema Transmilenio en la 68 con el metro. Se trata de la primera obra entregada por la empresa Metro de Bogotá. Este puente es un puente de 260 metros de largo, con una longitud o luz central de 100 metros, construido por el sistema de voladizos sucesivos, una tecnología que permite tener una mayor luz en puentes de concreto. La primera línea del Metro de Bogotá tiene un avance general del 34,6%. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda contra los constructores de Hidroituango, esto por la contingencia en el proyecto sucedida en 2018. La demanda instaurada en 2021 fue interpuesta por los daños y perjuicios económicos que dejó la contingencia de la central Hidroituango en 2018. La acción legal, que ya había sido negada hace 3 años, pretende recuperar 9.9 billones de pesos e involucra a los consorcios CCCI, Ingetec, CEDIC y Aseguros Generales Suramericana. Sin embargo, la compañía le confirmó a Noticentro 1 CMI que aunque la demanda se interpuso por ese valor, será revisada debido a que las compañías de seguros reconocieron a EPM la suma de 4.3 billones de pesos por los daños en la obra. El Tribunal Superior de Nueva York se negó a escuchar la apelación del expresidente Donald Trump sobre la orden de mordaza impuesta en su juicio penal por haberle pagado a una actriz de cine para adultos para comprarle su silencio. La orden de mordaza o de silencio emitida por el juez colombiano Juan Merchan antes de que comenzara el juicio penal contra el expresidente Donald Trump, el cual fue declarado culpable de 34 cargos, permanecerá en vigor, puesto que el máximo tribunal de Nueva York declinó escuchar la apelación del republicano, quien determinó que la orden no plantea cuestiones constitucionales sustanciales que justifiquen una intervención inmediata. La orden de silencio prohíbe a Trump hacer declaraciones públicas sobre testigos, jurados, fiscales, personal de tribunal o miembros de sus familiares. Incluso Merchan multó al magnate con $10.000 y lo encontró en desacato criminal por violar la orden 10 veces. Los abogados del republicano argumentaron que la orden de silencio restringe el discurso político central de Trump sobre asuntos de importancia en el apogeo de su campaña presidencial. En la reunión de empresarios que se lleva a cabo en Cartagena, el representante de la CAFO y Banco de Desarrollo, Sergio Díaz Granados, dijo que Colombia debe crecer por encima del 4%. De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, el país debe tener una mejor expectativa de crecimiento al tiempo, que señaló que el gobierno debe incentivar temas como la construcción de vivienda. Pero hay que crecer por encima del 4% si queremos sentir que tenemos el viento a favor. Creciendo al 1,5% o al 2% o al 3%, el país no va a sentir que está avanzando. Entre tanto, anunció cuál será el plan de financiación para el país en el segundo semestre de este año. Este año esperamos a llegar a por lo menos 1.500 millones de dólares de financiamiento al país. Lo vamos a hacer por varios canales, directamente al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, con proyectos de financiamiento directo del Ministerio, también con alcaldías y gobernaciones, con la Banca de Desarrollo Local, con Findeter, con Bancoldex, de manera que podamos irrigar esos recursos a la economía este semestre. La financiación estará encaminada hacia varios sectores. Educación y salud van a recibir un porcentaje importante de los recursos, proyectos de desarrollo regional, alcaldías como Bogotá, Cali, Barranquilla van a recibir financiamiento también. Yo aspiro que sigamos creciendo con los nuevos mandatarios en los programas de financiamiento de infraestructura que ellos tienen
y también, por supuesto, financiamiento al gobierno nacional directamente para los gastos del gobierno. Entonces tenemos una composición de fuentes donde vamos a suministrar los recursos que van a ayudar justamente a que se multipliquen, catalicen más en Colombia. Las declaraciones se dieron durante el 7º Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica que se desarrolla en Cartagena. Una ponencia intermedia para intentar salvar el proyecto de ley estatutaria de educación fue presentada hoy en el Congreso por el senador liberal Fabio Amin. La nueva ponencia recoge puntos intermedios entre las del Gobierno Nacional y las de los partidos de oposición, y con ella se busca lograr un acuerdo en torno al proyecto para salvarlo. Incluso se busca incluir las sugerencias de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Sin embargo, la proximidad de la terminación de la legislatura evitaría que se someta a discusión, lo que podría hundir la iniciativa del gobierno. A través de un decreto, el Gobierno Nacional reconoció como patrimonio cultural el sombrero del máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro. El sombrero será exhibido en la Casa de Nariño. En una ceremonia en la Casa de Nariño, el presidente Petro develó el sombrero y aseguró que es un símbolo de paz en Colombia. Y este sombrero es un símbolo de paz, indudable. Y debe quedar aquí, será patrimonio, vaya a saber quiénes vendrán y si lo cuidarán bien, pero con la espada de Bolívar que devolvimos y este sombrero quedan unos hechos, unos de guerra, otros de paz. El sombrero fue entregado al presidente en su reciente visita a Suecia por parte de exiliados del M-19 en este país. Ahora tendrá su lugar en la Casa de Nariño, al lado de la espada de Bolívar. La plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley que resucita los días sin IVA y de la iniciativa que garantiza la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. El proyecto que revivió los días sin IVA, 3 de carácter nacional y 2 más para las zonas de frontera, salió ya para sanción presidencial. La iniciativa del Centro Democrático busca que el Gobierno Nacional fije las fechas para estos días. En último debate, la plenaria del Senado también aprobó revivir la mesada 14 para los miembros de la fuerza pública. Este es para 244.000 familias una gran noticia. Que esta mesada 14 ya se convierte, en virtud del acto legislativo aprobado por ustedes, ya se convierte en un derecho indiscutible. De acuerdo con el ministro de Defensa, esta iniciativa da cumplimiento a una promesa del gobierno Petro con los miembros de la policía y de las fuerzas militares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para brindar un camino hacia la ciudadanía a más de 500.000 personas indocumentadas que están casadas con estadounidenses. Los menores de 21 años, con padres que sean ciudadanos de ese país, también podrán aplicar a la ciudadanía. Con esta nueva medida, el mandatario estadounidense Joe Biden ofrecerá alivio a inmigrantes sin estatus legal en el país norteamericano, una ley de un año electoral que contrasta marcadamente con su rival, el republicano Donald Trump, quien ha dicho en sus discursos que si gana las elecciones hará una deportación masiva. Con esta norma, aproximadamente 500.000 cónyuges que hayan vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años y 50.000 niños y niñas menores de 21 años con un padre ciudadano estadounidense pueden aplicar para solicitar la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Además, podrán trabajar legalmente. Esta acción requiere que los indocumentados procesen los documentos requeridos para permanecer en Estados Unidos. Tienen que aprobar una revisión de antecedentes y no aplica para los que quieran llegar al país hoy. Es una forma mejor. No separa familias y requiere que todo indocumentado cumpla con la documentación legal. El mandatario también anunció la intención de facilitar visados de trabajo a los Dreamers, siempre y cuando tengan estudios superiores y cuenten ya con un empleo o una oferta formal. De hecho, las visas de trabajo podrán tramitarse directamente en los centros de educación superior.